Dios les bendiga. Bueno, es un privilegio, hermanos, que de nuevo estar acá compartiendo con ustedes la palabra y es Dios, ¿verdad? Que al final nos trae una enseñanza para todos. No es para ustedes, no para mí, es para todos. O sea, al final, creo que cuando Dios nos manda a dar una enseñanza es porque también a nosotros nos quiere enseñar algo. Amén. Entonces, estaba pensando yo durante la semana pasada y yo decía, vamos a ver qué tema escojo, ¿verdad? Porque hay tantos temas. A mí me gusta, bueno, puede sentarse, hermanita. Mano puede sentarse también. Hay tantos temas que hay en la Biblia que uno quiere compartir, pero la verdad es que tenemos toda una vida hasta que el Señor vuelva para compartir la palabra. Y hoy traje un tema que me decía Mano el otro día, pues que esos temas casi no se tocan, ¿verdad? Y traje un poquito de historia para todos ustedes. Me gusta mucho la historia de Egipto, sobre todo Moisés. Y en el tema de hoy que yo traje dice que son las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? No nos vamos a basar tanto en el tema de las plagas como tal, sino que al final, bueno, hay una reflexión que vamos a ir viendo. Pero sí es cierto cómo Dios utilizó a Moisés, ¿verdad? O sea, pasaron 10 plagas en el pueblo de Egipto, pero realmente Dios también quería enseñarle a Moisés muchas cosas, y no solo a Moisés, sino que a Faraón y al pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaban presos. Entonces, no sé si todos conocen la historia, levanten la mano los que conocen la historia de las 10 plagas. Yo creo que todos la hemos escuchado, ¿verdad? Pero vamos a traer un poquito de memoria, todo lo que tal vez lo hemos visto en películas, lo hemos leído durante mucho tiempo. No sé hace cuánto fue la última vez que leímos esta parte de Génesis, del Éxodo, perdón. Pero aquí Dios va a venir a enseñarnos ciertas cosas a través de las 10 plagas de Egipto. Entonces, vamos a leer la introducción. Dice, en la Biblia, las 10 plagas de Egipto fueron calamidades que, según el libro de Éxodo, Dios infligió a Egipto para convencer al faraón de libertar a los israelitas de la esclavitud. Estas plagas demostraron el poder de Dios y su voluntad de liberar a su pueblo. A continuación se presentan las 10 plagas con sus respectivos versículos bíblicos. Claro, todas las plagas están documentadas, ¿verdad? Entonces, para eso voy a pedir que los hermanos puedan tener algunos pasajes, porque vamos a leer bastante. A mí me gusta que leamos bastante, pero la verdad que la historia, si no la leemos bien, nos perdemos, ¿verdad? Entonces, voy a ir delegando aquí la hermana Carolina. Vamos a empezar Éxodo 7, del 14 al 24, ¿verdad? De ahí mi hermanita pequeña, Éxodo 8, del 1 al 15. Vamos a leer bastante ustedes. Andrea, Éxodo 8, del 20 al 32. No, perdón, Éxodo 8, del 16 al 19. Un poquito, el volumen principal, botón 1. De ahí mi hermano Gay, Éxodo 8, del 20 al 32. El hermano Roberto, Éxodo 9, del 1 al 7. Vamos a ir, entonces ahora vámonos para los hermanos. Éxodo 9, del 8 al 12. Mi hermanita me va a leer Éxodo 9, del 13 al 35. Vamos a leerlo con todos ustedes, pero vamos a aprender. Tenemos tiempo ahí. Mi hermano, no sé si está bien, que hay que acordarnos para leer. ¿Sí? Sí, tenemos. Va. Éxodo 10, del 1 al 20, ¿verdad? Ahí la voy a buscar. Repite en vivo, hermano. El suyo, Éxodo 9, del 8 al 12, creo que es el suyo. Ah, No, ese no, es ese es el mío. 1 al 7. Ah, sí, hermano. ¿Cuál es el suyo? Éxodo es el 9, del 1 al 7. Ah, 9 del 1 al 7. Ok. 8, 20, 30. Sí, Blanca. 9, 1, 7. Ajá, ese es. El siguiente, allá, mi hermanita,
Éxodo 10, del 1 al 20. Y por último, mi hermano Marci, Éxodo 11, del 1 al 10. Y Gaby al final allá del Éxodo 12, del 29 al 32. Casi todos completamos. Bueno, si ven son un montón de versículos, hay bastante contenido, ¿verdad? Es una historia fuerte, pero a la vez, ¿cómo es que Dios se quiso manifestar ante Faraón? Porque dice en la introducción, Dios estaba buscando que Faraón liberara a su pueblo, el pueblo de Israel. Ustedes, tanto tiempo que Dios, desde el tiempo de Egipto, que creo que fue uno de los que primero apresaron al pueblo de Israel. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a los hermanos. Bueno, para los que acaban de llegar, ¿verdad? Hermanos, vamos a hablar hoy de las 10 plagas de Egipto. No sé si ustedes han escuchado la historia en la Biblia. Y, bueno, para los que no sabían, el Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Alguien sabe quién escribió el Éxodo? A ver, que me levante la mano, menos mano. Ya levanta la mano. ¿Alguien sabe quién? A ver, hermano, sí. Moisés, amén. Sí. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y el Éxodo fue una época donde Moisés vivió, ¿verdad? Y fue en el tiempo de Egipto. Entonces la historia dice que el pueblo de Egipto, el faraón, que era el máximo rey en la tierra en ese tiempo, apresó al pueblo de Israel. ¿Por qué creen que apresó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y por eso es que Faraón, tal vez en su corazón al final no entendía al 100% por qué había apresado al pueblo de Israel, pero Dios vino y se manifestó a través de su siervo Moisés para que trajera estas 10 plagas de las que vamos a hablar esta mañana. Así que entre una de las primeras plagas de las que vamos a hablar, porque no vamos a ir a las plagas directamente, pero antes de que leamos Éxodo 7, dice la Biblia que Dios mandó a llamar a Moisés para que se presentase delante de Faraón. Y Moisés, Dios le dijo, ve para que liberes a mi pueblo. Pero Faraón, dice la Biblia, que tenía endurecido el corazón y él dijo que no lo iba a soltar. Entonces llega Moisés y le dice, bueno, entonces Dios va a enviar 10 plagas para que pueda dejar libre a su pueblo. Entonces, dentro de estas 10 plagas, hay un cierto orden ahí, ¿verdad? Que lo primero es que cuando Moisés se presentó delante de Faraón, dice que Moisés primero hizo unos ciertos, no vamos a decir trucos de magia, porque la verdad es que al final es la mano de Dios, pero Moisés arrojó el bastón delante de Faraón y se convirtió en serpiente, ¿verdad? Pero vino Faraón y llamó a sus magos, tenía su equipo de magos, y también convirtieron sus varas en serpientes. No sé si habían leído esa parte. Entonces, aquí lo que vemos es el enemigo, o el diablo, o el adversario, también tiene poder. O sea, Faraón tenía sus brujos, ¿verdad? Y ellos lograron convertir la vara de ellos en serpientes, así como lo hizo Moisés. Por lo tanto, Faraón no se asombró de eso. Pero después dice que la serpiente de Moisés se comió a las serpientes que hicieron los brujos de Faraón, ¿verdad? Entonces, como esas cosas eran, digamos que, pequeños milagros para Faraón, eso no le causó ningún miedo, ¿verdad? Que Moisés se haya presentado delante de él con esos milagros, porque también su gente lo hacía. Así que vino Dios y tuvo que empezar
a aumentar, por decirlo así, el nivel de milagros y de castigo hacia Faraón y a su pueblo. Y lo bonito es que dentro de todas estas 10 plagas, no me voy a adelantar mucho, pero dentro de todas estas 10 plagas, Dios siempre preservó a su pueblo dentro del pueblo de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que estas plagas no afectaban a los hijos de Dios. Dios tenía cuidado de ellos y a ellos no les afectaba, pero lo que sí les afectaba era el pueblo de Egipto. Y directa e indirectamente a Faraón. Así que la primera plaga que Dios hizo caer sobre el pueblo de Egipto fue el agua convertida en sangre. Entonces vamos a pedirle a la hermana Carolina que lea Éxodo 7, del 14 al 24. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él. Vamos a parar ahí un segundito, disculpe. Entonces dice el versículo 14, Jehová hablaba directamente a Moisés. En ese tiempo, hermanos, no existía la Biblia, no estaba la palabra de Dios revelada a todo el mundo, sino que venía Dios y escogía a un profeta, en este caso Moisés, o a un enviado, a un elegido, para que fuera y hablase. Entonces dice que Jehová dijo a Moisés específicamente: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces lo que le mencionaba es, Faraón estaba empeñado en no dejar ir al pueblo. Entonces dice que su corazón estaba endurecido, ¿verdad? Entonces dice, hermana, vamos a leer el versículo 15. Y ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Sigo? Sí. Y dice Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que estaba ahora, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzó la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podía beber del agua del río. Ok, amén. Entonces dice, bueno, al principio, para resumir un poco, Faraón se iba a bañar, y en ese tiempo no había ducha ni regadera. La gente se iba a bañar al río. Ni agua caliente.
de agua caliente tampoco. Aunque Egipto seguramente hacía calor, ¿va? Entonces, dice que Faraón iba al río y se bañaba, y que algo que me llamó mucho la atención de este pasaje es que dice Dios, que le dice a Moisés, usa lo que tienes en tu mano, una vara, es lo que tenía. Y Aarón, que era el segundo al mando, por decirlo de alguna manera, de Moisés, también tenía una vara. Los dos tenían poder de Dios. Tanto fue enviado Moisés como Aarón. De hecho, antes de que Moisés se presentara delante de Faraón, Moisés le puso un pero a Dios y le dice, cuando Dios le dice, ve a Egipto, le dice, pero es que yo soy tardo de palabra, o sea, yo soy tartamudo, prácticamente es lo que significa traducido. Entonces Dios le dijo, bueno, pero ahí tienes a Aarón y ve que Aarón te acompaña. Entonces Aarón también fue llamado y enviado. Y ambos tenían una vara, y esa vara fue una vara que Dios permitió que hubiera poder a través de esa vara. Claro, en ese tiempo Dios se manifestaba de muchas otras cosas y se manifestaba a través de cosas físicas. No estaba el Espíritu Santo en la tierra todavía. Jesucristo todavía no había venido a la tierra como hombre, ¿verdad? Sino que Dios utilizaba a sus siervos y algunos instrumentos que los siervos tenían. Entonces Dios, no necesariamente que el poder estaba en la vara, sino que era el poder de Dios, en la mano de Dios a través de una vara. Y los dos tenían una vara. Entonces dice que ellos tocaron las aguas con las varas y se convirtieron todas en sangre, de tal manera que hasta había un hedor, dice. O sea, olía mal y la gente ya no podía tomar agua. Pero si se fijan vamos a ver, en el versículo 22, dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí se vuelven a poner en práctica los hechiceros de Faraón. Hicieron pozos, hicieron encantamientos y revirtieron, por decirlo de alguna manera, la sangre que estaba en el río para que pudieran beber. Entonces al final Faraón endurecía más su corazón. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? El enemigo también tiene poder y él puede hacer milagros. Así que no nos podemos fiar del enemigo, porque él también hace obras y nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Obras de maldad. Sí. Obras de maldad. Hay obras de maldad. El enemigo también obra y tiene poder, porque él lo dice. Entonces, y el enemigo es un imitador de Dios, porque al final ellos estaban imitando lo mismo que hacía Moisés, venían ellos y lo replicaban. Entonces esto es muy importante que lo sepamos, porque hay gente que no cree, o sea, no cree que existen cosas malas. Sí existen. Pero claro, más adelante vamos a ir viendo cómo Dios se manifiesta de una mayor manera en la que nosotros tenemos que creer que Dios es más poderoso que cualquiera. Amén. Entonces dice que tomen en cuenta esto. Faraón endureció su corazón, el corazón de Faraón se endureció. Al final creo que Dios también quería dar una demostración aquí a todo el mundo, no solo a Faraón. Por lo tanto, el corazón de Faraón, cuando se endurecía más, era porque Dios traía otra cosa más para que se pudiera manifestar su gloria. Así que eso tomémoslo mucho en cuenta. Entonces dice que Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. O sea que al final a él no le importó. Hicieron pozos, tomaron agua ellos de sus propios pozos y el agua siguió convertida en sangre, y dice que se fue a su casa. No le dio importancia, dice. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber. Quiere decir de que sí hubo agua que sí se podía beber, porque no podían beber de las aguas del río, que la río era la que estaba contaminada en sangre. Entonces después vino al día siguiente, bueno, vamos a leer. 7 días después. Pasaron 7 días. Perdón, pasaron 7 días, sí, dice el versículo 25. Sí. Después de que Jehová hirió el río. Y ahora vamos a leer la invasión de las ranas en Éxodo 8, del 1 al 15. ¿No? Sí. A ver, la palabra
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, y arroyos, y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que habían mandado a Faraón, E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Bueno, aquí hay un montón de puntos interesantes. Cada día o cada vez Dios hablaba a Moisés para que se presentara delante de Faraón. Y lo mismo, ¿verdad? Vino Moisés y le dijo, dice Jehová, que deje decir a mi pueblo, para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir de aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la recámara. Había ranas por todos lados, en la cama, en la cocina, donde estaban haciendo las tortillas, en todo el pueblo. Pero vean aquí algo bien interesante, que dice el versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Esto es algo bien paradójico también, y a la vez siento que fue un poquito absurdo. Y van a entender dos cosas que fueron absurdas que hicieron los egipcios. ¿Para qué hicieron más ranas? Ellos al final hicieron más ranas todavía, para el mismo pueblo, pues. Porque dice que hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, los mismos hechiceros. Pero también otro punto súper importante, y es que Faraón tenía entendimiento de Dios. Él conocía a Dios, pero él tenía endurecido su corazón, porque le dijo en el versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová. Él tenía conocimiento de Dios. Él sabía que si ellos oraban, Dios podía quitar esas plagas. Así como las hacía venir, él también sabía que Dios las podía quitar. Entonces Faraón sí tenía entendimiento de Dios, sí sabía que había un Dios, hermano, que podía. Faraón y Moisés eran hermanos. Aarón. Perdón, Aarón, sí. Aarón y Moisés eran hermanos. Faraón es Faraón era el rey de Egipto. El rey de Egipto, claro.
Era el rey de Egipto, sí. Yo confundí el nombre. Ah, ok. Pero fueron hermanos de crianza. Pero, Porque crecieron juntos. Fueron hermanos de crianza, ¿cierto? No fueron de sangre, fueron hermanos de crianza. Crianza, sí. Entonces él, es interesante eso, le dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dice, Faraón entendía porque dice, dejaré yo a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Faraón sabía que el pueblo de Israel adoraba a Dios, sabía que ofrecía sacrificios para los pecados, para que lo guiara en su tierra. Pero algo bien interesante sucedió también. Dice, Moisés le dice, indícame cuándo debo orar. ¿Y qué le dijo Faraón? Mañana. Le dice. O sea que estaba cómodo con las ranas también. Y lógico, ¿verdad? También, lo mismo que hicieron los hechiceros fue algo súper ilógico. O sea, ellos ni siquiera sabían cómo actuar. Y Faraón también le dice, mañana. Le dice, no, hoy no. Es que ella está ahí conviviendo con las ranas. ¿Se imaginan qué feo ustedes están conviviendo con ranas? Y qué era Dios. Bueno, creo que las mujeres tienen más miedo que los hombres, ¿no? Pero hay hombres que también le tienen miedo a las ranas. Tenían que dormir en la noche con la rana. Tenían que dormir la noche. Pero el que el le dice, mañana. Y entonces Moisés me respondió, será conforme a tu palabra. O sea, al final, bueno, si vos así lo querés, vamos a ver, ¿no? no, que hay gente que le da miedo una rana. Ah, solo una. Una. Ya no digamos miles de ranas, pues. O sea, qué feo es eso, pues. Sí, porque incluso ahí dice que hasta el fogón había ranas, dice. El pueblo estaba inundado de ranas. Así es, entonces, pero o sea, qué incomprensible, ¿verdad? Que Faraón aún así tan endurecido estaba, que él decía, no, mañana que se quite, hoy no. Dice el versículo 12, que las ranas se irán de ti y de tu casa, de tus siervos, de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Dios las tuvo guardadas esas ranas ahí en el río, pero dice que se las iba a quitar. Entonces dice que salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Otra de las cosas es, y esto es bien importante y a ver, es un poco peligroso, porque aquí dice que Dios actuó conforme a Moisés, pero la verdad es que era una instrucción de Dios. Porque muchos pastores y profetas y gente que se denomina hoy en día creen que pueden mover la mano de Dios a través de ellos, pero es un error. Porque a veces se toman este versículo muy en serio, porque dice aquí, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Pero hay que tener cuidado porque es la palabra de Dios obrando a través de Moisés. Pero no es que o sea, ahí dice literal que se hizo conforme a lo que dijo Moisés. Pero era porque el propósito de Dios era solamente atemorizar a Faraón a través de las ranas, pero después las iba a quitar. Pero es un punto importante, pues. Y dice, y las juntaron por montones y apestaba la tierra. Porque ¿qué pasó? No es que desaparecieron las ranas o se regresaron a río, se murieron y ahí quedó. Ahí dice que apestaba la tierra. Qué feo ese escenario, ese cuadro. De por sí que el río ya hería. Y ahora las ranas muertas. Pero Dios, hermano, Dios hacía eso con las ranas y con los demás. Todas las plagas que vinieron por la terquedad de Faraón. Por la terquedad de Faraón. Y también aquí ustedes hay otro punto del que yo lo había mencionado, pero dice que en ningún momento habla del pueblo hebreo, no se sale quejando. Ahí quienes se quejaban eran los egipcios. Al final Dios mandaba las ranas a las casas de los egipcios, donde vivían los israelitas, los hebreos. No, aquí no hay registro que se quejaran, pero ninguno. Solo los de Egipto. Solo el pueblo de Egipto. Entonces ahora vamos a, porque dice que Faraón aún así endureció su corazón y no lo escuchó. La segunda plaga y Faraón endureció más su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces ahora vamos a pasar a la plaga de los piojos. Ahorita, Éxodo
8:20. Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Bueno, acá otro de los puntos claves es Dios va aumentando un poquito la fuerza de la plaga. Y hay dos puntos importantes. Los primeros dos, el río y las ranas no atentaban directamente con la integridad física de las personas. Porque simplemente el primero fue el río, olía mal y la gente no se metía y después hicieron otros pozos y cheque, no pasó nada. Después las ranas sí estaban ahí, pero no las ranas no muerden ni nada, solamente que son como ascuas. Pero en este sí ya dice que mandó piojos y ya el piojo ya ataca directamente al ser humano, ¿verdad? Entonces ya va aumentando Dios un poquito el castigo. Entonces dice que el polvo, dice que había tantos que todos los hombres y hasta los animales, pues, hasta los animales se fueron a echar, como dicen, ¿no? Dice, así es en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos. ¿Se imaginan ustedes? Eso era... Todo el polvo de la tierra se volvió piojos. En todo el país de Egipto. Y aquí vuelven los hechiceros, vuelven. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Pero qué dice acá? No pudieron. Esta vez ya no pudieron. O sea, ya Dios está aumentando un poquito más el nivel, ¿verdad? Y esto nos denota a ustedes que también el enemigo tiene un límite. Ya Dios cuando empieza a subir el nivel, ahí se queda atrás el enemigo, ¿verdad? La hechicería se queda atrás, porque dice que no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y aquí, o sea, primero había reconocido Faraón con el tema de las ranas, Dios reconoció y le dijo: vayan y oren a Dios. Pero ahora son los hechiceros los que están reconociendo. Y dice: dedo de Dios es este, dijeron ellos. Ahora, esto es algo también bien interesante porque ellos a su manera, miren, esto es algo bien chistoso, pero yo más o menos lo interpreto así. ¿Por qué dicen ellos dedo de Dios es este? Ustedes sabían que los adivinos, los encantadores les gusta hacer esto, ahí hacen como magia, así como un dedo, como una varita. Es la manera en la que ellos ven y ellos dicen dedo de Dios es este, o sea, como que Dios está con una varita o con el dedo haciendo sus poderes, ¿verdad? Ellos no entienden realmente, pero lo que sí entienden es, así como Faraón, que existe un Dios porque realmente Moisés y Aarón han manifestado que vienen de parte de Dios. Ellos saben que es Dios que está hablando, pero porque Moisés y Aarón lo han manifestado. Pero ellos dicen el dedo de Dios es ese, como que Dios está haciendo hechizos ahí, ¿verdad? Y ellos ahí ya no pudieron. Pero hay algo pues que Dios está sembrando ahí y ellos están empezando a reconocer que sí hay un Dios. Pero ¿qué dice aquí? Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí hay otra parte oculta ahí, es ¿por qué dice como Jehová lo había dicho? El corazón de Faraón se endureció como Jehová lo había dicho. Muchos pasajes en la Biblia, ustedes, voy a poner el ejemplo de rey Saúl. Ustedes saben que el rey Saúl, cuando David, la gente quiso que se hiciera rey de Israel, Saúl empezó a tener envidia. Y dice la Biblia que Dios envió un espíritu
¿cómo es que se llama? Ahorita se me escapó, que Dios mandó un espíritu a Saúl. Para atormentarlo. No, sino que era era un espíritu engañador, dice. Y dice la Biblia que lo mandó Dios. Más adelante se lo voy a buscar y lo vamos a leer. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Dios a veces hace que nuestro corazón se endurezca porque nos quiere dar una lección. ¿Cuántas veces, ahora lo voy a poner a un contexto actual, cuántas veces ustedes han conocido a una persona que uno le dice, mira, busca de Dios, te va a pasar algo, o no esperes que te pase algo? Y hay gente que está en la iglesia y está bien con Dios, pero después van y se alejan, y entonces vienen ellos y van a empezar a endurecer su corazón. Y después viene Dios y tiene que utilizar, lastimosamente, muchas veces algo duro a través de una enfermedad, o desempleo, o se murió un familiar. X o Y situación, Dios la permite. Y las personas después vienen y dicen, cuando ya les pasa eso malo, vienen otra vez a la iglesia, vuelven a Dios, pero después pasan unos días y se vuelven a enfriar. Eso significa que su corazón se vuelve a endurecer. Solo aquí lo encontré. ¿Lo encontró? Sí, está en 1 de Samuel. Lo de Saúl, ¿verdad? Sí, 1 de Samuel 16. Desde 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios se atormenta. Ahí está, o sea, puede sonar chocante ustedes, pero Dios también manda un espíritu. Pero eso es a las personas que deciden en su corazón apartarse de Jehová. Viene Dios y le da un empujoncito. Cuando la gente ya es muy terca, cuando la gente ya no quiere entender, ustedes, Dios a veces, Él le termina de dar el empujón. Dios así actúa, hermano. Por eso es que nosotros debemos ser temerosos de Dios, porque también hay un versículo que dice: dura cosa es caer en manos de Jehová. Eso significa que cuando Dios, nosotros endurecemos el corazón, como le dice aquí, como Faraón, viene Dios y termina mandando un espíritu malo para que nos pasen ciertas cosas malas, para darnos una lección. No quiere decir que Dios no va a tener misericordia. Él es soberano y en algún momento Él puede volver a tener misericordia de esa persona. Pero Dios también a veces manda ese tipo de espíritus. De Saúl no tuvo misericordia. ¿De Saúl? No. Fíjense que no, a través de David tuvo misericordia, ¿no? Porque David pudo haberlo matado y no lo mató. Y Saúl dice después de la historia que se terminó suicidando, se mató, se echó sobre su espada, dice, se suicidó. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, la verdad que lastimosamente Saúl no. Y él empezó siendo un ungido de Jehová, porque Jehová lo ungió a través de Samuel. Pero él lastimosamente se apartó de Dios y murió. Y creo que no se salvó, porque si él se terminó suicidando, pues Dios. ¿Qué pasó? Se endureció también el corazón. Saúl endureció mucho su corazón por la envidia que corroía su corazón, ¿verdad? A través de cuando David hacía grandes proezas, Dios lo hizo rey, más se carcomió por dentro. Entonces, más o menos es el ejemplo también de Faraón. Faraón endurecía más su corazón, porque, chica, ya llevaba 3 plagas, y plagas a nivel del país, o sea, no solamente a él, sino que a todo su pueblo. Y aún así dice, los 3 versículos, los 3 pasajes, perdón, las 3 historias, dice, endurecía su corazón. Como Jehová lo había dicho, es que eso es interesante. Bueno, vamos a continuar ahora con la plaga de las moscas, Éxodo 8, 20 al 32. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice, la 4ª plaga de la mosca, en versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo,
y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepa que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrarían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de tu siervo y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Amén. Bueno, esta plaga de las moscas, hay otras cosas escondidas aquí que vamos a ver. Dice: levántate, Dios le dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Otra vez a Faraón se lo encontraba ahí en el río cuando se iba a bañar. Ahí se lo iba a encontrar. Y le vuelve a decir: deja ir a mi pueblo, que así dice Jehová. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y así mismo la tierra donde ellos están. Y aquí viene otra denotación que es lo que les había dicho en los pasajes anteriores. Aquí ya lo menciona. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, que era una tierra que estaba cerca, que ahí acampaban los israelitas. Ahí estaban presos todavía, pero ellos estaban como un poco apartados, y se llama la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Entonces ahí se ve donde Dios dice: va a ser para todo el pueblo de Egipto, para tus siervos, para tus casas, pero en mi pueblo de Israel, que está en la tierra de Gosén, a ellos no les va a llegar ninguna clase de mosca, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y entonces dice que Jehová hizo así, en el versículo 24, y vino toda clase de moscas, molestísimas, dice. Hay algunas moscas que son molestas a ustedes, sobre todo las moscas verdes, que feas. Y eso que nosotros no conocemos un montón de moscas, por ejemplo, en esa tierra de Egipto, en Sudáfrica, por ejemplo, hay unos tipos de moscas que son venenosas incluso. Por eso es que ustedes, ¿por qué creen que ustedes la mayoría de las enfermedades vienen de esas zonas? Porque allá hay otro tipo de insectos, sobre todo de las moscas, son transmisores de muchas enfermedades. Y dice, y la Biblia es bien explícita, dice molestísimas.
sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Corrompida viene también, es lo que les digo, traen enfermedades, es corrupción, pero también hay enfermedades y todo eso. Pero vean esto que es bien importante. En el versículo 25, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Ya no solo les dijo oren, ahora les está diciendo ofrezcan sacrificios. Pero dice más adelante que Moisés y Aarón le dijeron: no vamos a hacer como vos decís, sino como diga Jehová. Voy a volver a traer el ejemplo de Saúl con David, porque Saúl ese fue el primer error que cometió. A Saúl le hablaba a través de Samuel, y a veces decía, Dios llamaba a Saúl y le decía a través de Samuel, que Samuel era el profeta de ese tiempo, y Samuel le decía, palabra de Dios decía, hacerte un holocausto para pedir perdón por los pecados del pueblo. En aquel entonces, claro, como Jesús no había llegado a la tierra, entonces los israelitas ofrecían sacrificios a Dios. ¿Qué hacían? Quemaban un becerro, quemaban una vaca, o sea, ellos ofrecían un sacrificio de sangre, o un cordero inmolado, un cordero sin mancha. Ellos ofrecían sacrificio. O dice que ofrecían tórtolas, palominos, todo tipo de animales. Ellos ofrecían a Dios, lo quemaban y la sangre la derramaban. Esa era la manera en la que ellos pedían perdón. Pero dice aquí que Faraón le estaba pidiendo a Moisés andar, ofrecer sacrificio a vuestro Dios. No dice a nuestro Dios, dice a vuestro Dios en la tierra. Y dice, y Moisés respondió: no conviene que hagamos así. O sea, no le iban a hacer caso a Faraón. Porque Faraón, claro, solo lo estaba haciendo para su propio beneficio, ¿verdad? Pero el ofrecer un sacrificio es algo más sagrado, ustedes. O sea, realmente, vaya, el sacrificio que hizo Jesús es la obra de amor más grande que el ser humano pudo haber recibido. Entonces, Dios para eso es algo bien sagrado. Entonces, que venga Faraón, alguien pagano, o sea, alguien que es impío, que no es de Dios, que les pida que haga un sacrificio, es una blasfemia. Por eso dice que Moisés le dijo: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. A saber qué tipo de sacrificio también. Los egipcios tenían ciertos sacrificios que también ellos se cortaban la piel y todo eso, o sea, eran otros tipos de sacrificios. Entonces Moisés dijo: no, ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían, dice. ¿Por qué dice eso Moisés? Porque las prácticas de los egipcios, sus sacrificios eran también como los de los mayas. Ustedes se han fijado que en los libros de historia dice que los mayas ofrecían el corazón de una persona a los dioses para que el sol no se enojara, para que no hubiera tanta lluvia, para que ellos ofrecían sacrificios humanos. Los egipcios hacían exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Dice Moisés: si nosotros ofreciéramos esos sacrificios de los egipcios, no nos apedrearían. ¿Por qué? Porque ellos son guerreros, no son egipcios. Si ellos hacen un sacrificio egipcio, el pueblo los iba a matar. Entonces era una trampa que Faraón les estaba poniendo. Por eso ellos dicen: no conviene. Pero ya después, la palabra de Dios a través de Moisés dice: vamos a caminar 3 días hacia el desierto. No van a ofrecer sacrificio dentro de Egipto, sino que van a caminar 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. No como diga Faraón, como Dios diga. Entonces Moisés hace énfasis en eso, dice: como Él nos dirá. Dijo Faraón. Entonces ya después convencieron a Faraón y dice: yo los dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Es chistoso porque dice: pero no vayáis tan lejos, y de paso oren por mí. Entonces ya otra vez Faraón, ya él entiende de Dios y dice: bueno, oren por mí, hermano, dice la gente, ¿verdad? Pero yo,
¿Y mi relación con Dios? ¿Dónde estaba? No puedo estar solo, vale por bien, hermano. Tenemos nosotros que buscar a Dios. Pero Faraón no quería, miren, él quería mandarlos a ellos y que ellos oraran por él. O sea, Faraón realmente estaba perdido. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, regresaré a Jehová, que las diversas clases de moscas que se vayan de Faraón y sus siervos y de su pueblo, mañana, todo lo que acontecía mañana, no es el mismo día. Qué curioso, ¿verdad? Con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Ellos tenían la esperanza de que ahora sí Faraón va a soltar al pueblo. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas las moscas de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Pero ¿qué dice otra vez? Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Bueno, ya llevamos 4 plagas. Vamos a la siguiente porque vamos a avanzar. Éxodo 9, del 1 al 7. Dice, A ver, perdón, hermano, que más lo tiene ahí. ok. No, que te iba a decir que eso de las moscas, hay un demonio Sí. que se llama Belcebú, que es el señor de las moscas. Entonces ese es un demonio poderoso que existe y que así se llama, Belcebú. O sea, cuando uno escuche el nombre, ese es el señor de las moscas, un demonio que representa una mosca, pues. Sí, interesante. Gracias. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová, bueno, la plaga en el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los ejércitos hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Oigan bien eso. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Amén. Bueno, es bien similar, ¿verdad? Al anterior, solo que aquí ya está atentando, digamos, Dios contra el ganado, ¿verdad? Pero dice que no solo contra el ganado, sino que dice: sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Aquí también hay algo que a mí me trajo a memoria en esta parte también es, bueno, ¿se acuerdan en la pandemia, verdad? Cuando nosotros estábamos encerrados, Dios nos cuidó, ¿verdad? Porque dice que Él, así como apartó al ganado, es como al pueblo de Israel no le hizo falta, ¿verdad?, la provisión. El ganado es la carne, es, o sea, la leche, o sea, todas esas cosas que representan nuestro alimento, ¿verdad? Dios guardó al pueblo de Israel, dice que hizo una separación. Todo lo de Egipto con plaga, ¿verdad? Pero lo de Israel. Entonces también nosotros cuando estuvimos en tiempo de pandemia, realmente los que confiamos en Dios, sabíamos que Él iba a proveer, ¿verdad? Porque mucha gente perdió sus trabajos.
mucha gente se enfermó, mucha gente partió de este mundo también. Pero los que estuvimos, los que padecimos pues la pandemia, sabemos que Dios nos guardó. Así como el mundo estaba infestado, entonces ese es un claro ejemplo también. Pero Dios guardó a los israelitas o a los hijos de Dios, voy a decir en este contexto, para que no padeciéramos nosotros, ¿verdad? Entonces Dios también nos guardó durante un tiempo de pandemia. Y después dice que no solamente tenían plagas, sino que murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno, dice que ninguno se murió. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aún así, ¿verdad? Faraón está empeñado. Pero vamos a continuar con el tema de las úlceras. Vamos a ver quién tiene Éxodo 9, del 8 al 12. Ok. Éxodo 9 del 8 al 12, ¿verdad? La plaga de las úlceras. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Amén. Bueno, acá también habla del tema del sarpullido con úlceras. Pero aparte de eso, solo voy a hablar las últimas partes. El versículo, voy a ver el versículo 11. Y dice: los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Aquí estaban completamente derrotados los hechiceros, ¿verdad? Y dice el versículo 12, pero Jehová, aquí es Jehová endureciendo el corazón de Faraón. Es lo que le estaba mencionando en su momento. Que puede parecer irónico, pero Dios realmente le estaba dando una lección a Faraón. Que aunque el Faraón quisiera, era el mismo Jehová que estaba endureciendo el corazón de Faraón para que no los oyera. Y dice como Jehová lo había dicho a Moisés. Jehová ya le había dicho. Aquí hay otra cosa también ustedes importante. Es muchas veces Dios permite que le pasen cosas a Pedro para que Juan entienda. El pueblo de Israel también. ¿Por qué estaba preso el pueblo de Israel? Bueno, número uno, porque ellos son el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero también estaban presos por desobedientes. O sea, realmente ellos estaban recibiendo un castigo. Ya llevamos 6 plagas hasta las últimas. Y aquí Dios enfatiza que Él mismo está endureciendo el corazón de Faraón. Todavía, al pueblo de Israel no le sucedió nada, no le había pasado nada, ni siquiera el ganado ni nada. Pero ellos estaban presenciando todo lo que estaba pasando. ¿Y qué sucede? Cada vez que se terminaba una plaga, el pueblo de Israel podía decir: hoy sí nos van a llegar, porque la verdad es que ese era el propósito de cada plaga. Y ellos cuando ya esperaban que el día siguiente, cuando Dios ya quitaba la plaga, hoy sí nos vamos. Pero Dios venía y endurecía más el corazón de Faraón. ¿Qué pasa? Esta es una lección también al pueblo de Israel. También a ellos, Dios nos guarda, a los que somos hijos de Dios, Dios nos guarda nuestro corazón, guarda nuestra vida. Pero también nos quiere dar una lección.
La paciencia es una lección que Dios nos da. Muchas veces queremos cosas, queremos ya irnos, salir de esto. A veces tenemos un mal trabajo y ya quiero salir, pero no sabemos si Dios nos está trabajando con nosotros, con nuestro carácter, para enseñarnos algo. Y también ahí Dios está endureciendo el corazón de Faraón a propósito, para dar una enseñanza al pueblo de Israel. Que tuvieran paciencia, porque, oigan, de ver esas cosas, me imagino que ellos también estaban aterrorizados. Todo lo que pasaba, aunque a ellos no les tocaba, pero tal vez ellos tenían la esperanza de salir porque seguían presos también. Ellos estaban esclavos. Pero aún así Dios decía, no, todavía no lo puede soltar, todavía no lo puede dejar ir. Es importante porque Dios seguía endureciendo el corazón de Faraón. Ahora vamos a leer Éxodo 9, del 13 al 35, que es la del granizo. Amén. La plaga del granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía se ensoberbeces contra mi pueblo para no dejaros ir. He aquí que de mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Enviaré pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dijo sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. En aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová,
y cesaron sus truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Amén. Bueno, esta plaga sí fue dura. Esta plaga sí ya como que les empezaba ya a dar miedo, ¿verdad? Y aquí hay otros puntos importantes que se denotan entre todos estos versículos que acabamos de leer. Primero, ya Dios estaba enojado. Aquí sí ya Dios estaba un poco molesto. Bueno, estaba molesto, mejor dicho. Pero también, esta plaga, ustedes, ya había sucedido antes, solo que la anterior había sido más fuerte todavía. ¿Dónde creen que esta plaga sucedió antes? En la Biblia. En Sodoma y Gomorra. Fíjense que el granizo era tanto y era tan grande que hasta traía fuego, dice. Y azufre. Eso eran como meteoritos, ustedes. O sea, el granizo es hielo, pero ese venía con fuego. En la etapa de Sodoma y Gomorra fue similar, aún fue más grande todavía, porque esa consumió todo, o sea, todo el territorio. Pero fue algo similar. Y Dios estaba molesto, ¿por qué? Ustedes lo van a ver. En el versículo 14 ya Dios le está diciendo, Dios empieza a sacar su ira y le dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Ya le está dejando ir la ira a su corazón, primero habla del corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Ya Dios empieza a sacar su esencia. Dice, para que entendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano sobre ti y a tu pueblo, para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Aquí ya le está diciendo, aquí ya voy a empezar a raer a las personas, pues ya voy a empezar a destruir a las personas, para que sean quitados de la tierra, dice. O sea, va a empezar a matar gente. Ya aquí ya está la ira de Dios un poco, ya está más fuerte. Y dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. O sea que al final es Dios que se está permitiendo que Faraón sea así, para que él ya quiere empezar a mostrar su poder. ¿Y a quién va a mostrar su poder? Primero a todo el pueblo de Egipto, pero también a los israelitas. Ya él empieza a mostrar su verdadero poder. Y le dice, oiga bien cómo está enojado Dios, porque le dice, en el versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en la tierra. Aquí también ya Dios quiere que a través de todas esas plagas la gente ya lo empiece a conocer. No solamente atacar a Faraón y a su pueblo para que liberte a Israel, sino que para ya empezarse a dar a conocer. Y ya van a ver otros puntos importantes aquí. Le dice en el versículo 17, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Esa es una frase muy fuerte, ustedes, o sea, lo está retando. Le está diciendo, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. Cuando dice, la Biblia es enfática, dice muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. O sea, aquí quiere decir que nunca hubo tal granizo, ¿no? Entonces dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de las palabras de Jehová
hizo huir sus criados y su ganado a casa. Aquí es el punto importante que quiero que veamos. Ya la gente empezaba a creer en Dios. Por eso dice antes que él quería que su nombre fuera proclamado sobre toda la tierra. Y aquí ya está diciendo que hay siervos de Faraón que ya empezaron a tener temor por la palabra de Jehová. Hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Entonces, Dios dice que los que realmente creyeran en su palabra, que se vayan a su casa y se guarden, porque ahí sí, y guarden a su ganado, porque ahí sí se van a salvar. Mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, aquí está hablando de los que no, o sea, primero está hablando de los que sí ya empiezan a creer en Jehová. Pero ahora dice, mas el que no puso su corazón en la palabra de Jehová. O sea, que quiere decir que hay otro grupo que no está, aún no sigue creyendo en Dios. Dejó sus criados y sus ganados en el campo y ahí empezaron a morir. Entonces ya después Dios le dice que a Moisés que extienda su mano, ¿verdad? Va a empezar a caer todo el granizo. Y dice, Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, eran como meteoritos eso, pues. Eran meteoritos. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así como hombres, como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Imagínense, para que es un meteorito, para que haya desgajado un árbol es porque era algo grande. Y vuelve a enfatizar Dios, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, que en la zona no pasó nada ahí. Y ahora Faraón ya empieza a entender un poco más y le dice en el versículo 27, les dijo, he pecado esta vez. Pero dice esta vez he pecado, dice, pero ya entiende la palabra pecado. Aquí ya se empieza a mencionar la palabra pecado. Y dice, he pecado esta vez. Y ya reconoce, Jehová es justo, dice. Y yo y mi pueblo impíos. Aquí ya empieza la palabra de Jehová a entrar en el corazón tanto de Faraón como de sus siervos o de su pueblo, porque dice, Jehová es justo, pero nosotros somos impíos. Impíos es, somos pecadores, somos, ¿verdad? Estamos en contra de Dios. Y vuelve a pedirle a Faraón, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir, y no os detendréis más. Y les respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos estarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Ya aquí ya el mensaje de la palabra está empezando a llegar a Faraón y a su pueblo. Pero dice Moisés, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis a Jehová, temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. O sea que, claro, Moisés está claro, él dice, por más que yo deje de que pida a Dios que quite la plaga, yo sé que todavía no van a temer en la presencia de Dios. Vamos a ver. Y dice en el versículo 33, y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. O sea que era mentira. O sea, él empezó a decir, sí, mira que Jehová es justo, nosotros somos impíos, quita por favor la plaga. Y él la quita, y ahora ¿qué pasó otra vez? Se obstinó en pecar, volvió otra vez a caer. Y endurecieron su corazón él y sus siervos. Ahora es peor, porque ya no solo él, sino que también los siervos.
Y el corazón de Faraón se endureció, vuelve a decirlo, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vamos a continuar entonces ahora con la siguiente, que es la de langostas. Éxodo 10, del 1 al 20. ¿Quién lo tiene? Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto estará ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia del Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y queréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Amén. En este ejemplo, en este caso, dice que ya Moisés y Aarón les estaba pidiendo que ellos querían ir a hacer, ya había pasado algún tiempo, o sea, aquí ya se pasaron varios días, y entonces el pueblo de Israel tenía sus fiestas, ¿verdad? Ellos tienen en sus calendarios ciertas fiestas. Entonces ya estaba un tiempo donde empezaba a ser los tiempos de fiesta que hacía el pueblo de Israel, y ellos necesitaban ir a hacer esas fiestas, que eran fiestas consagradas a Dios, ¿verdad?
Entonces dice que ellos les fueron a pedir que dejara ir a todos, ¿verdad? O sea, niños, vacas, a todas las madres, hombres. Pero dice en el versículo 10, y él les dijo, así será Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? A Faraón le interesaban los niños de Israel. Los egipcios, como les decía yo, también tenían costumbres muy malas y ellos hacían sacrificios de niños también. Por eso acá dice que él se enfatiza en que cómo va a dejar ir a los niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, dice. No será así. Faraón les está diciendo, no será así. Id ahora vosotros los varones. O sea, le está diciendo, vayan ustedes, pero solo los varones. O sea, ya gente grande. Y tampoco mujeres. No quería dejar que las mujeres se fueran. Pues esto, perdón, dice, no será así, el versículo 11, no será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Ya no solamente, ya aquí ya no lo está dejando hacer lo que él está pidiendo, sino que le dice, solo vayan ustedes y los varones. Pero ya dice que los echaron de la presencia de Faraón. Ya Faraón está un poco molesto también acá y los corrió. Y entonces ahora vino Dios y bueno, por eso, por no haber dejado que se fueran todos, porque ya ellos después de todas estas 7 plagas están esperanzados en lo que les decía. El pueblo de Israel todavía está esperanzado de que ahora sí ya los pueda dejar ir. Y entonces ellos ya van con la petición en mano y le dicen a Faraón, mira, queremos que vayamos nosotros con nuestras esposas, nuestros niños, nuestras vacas, ovejas, queremos ir todos porque necesitamos ir a hacer fiesta. Pero como Faraón está endurecido, le dice, no van a ir, solo van a ir los varones y si quieren váyanse y así se van. Pero vino la plaga de las langostas y dice que se comieron lo que había quedado de lo que el granizo había dejado todavía vivo, ¿no? Se comieron el campo, el pasto y todo eso. Entonces dice, voy a enfatizar algo aquí en el versículo 16. Después de todo eso, dice que Faraón vino y volvió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Ya otra vez Faraón dando esas pulsaciones de que sí, he pecado contra Dios y contra ustedes. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Otra vez Faraón vuelve a cometer un error porque solo pide por ese pecado. ¿Y dónde están todos los demás pecados? Les está pidiendo una oportunidad más. Y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová, y entonces Jehová dice que trajo un viento occidental y quitó todas las langostas, ¿verdad? Y las arrojó en el mar, ni una langosta quedó. Y el versículo 20 vuelve a decir, pero Jehová volvió a endurecer el corazón de Faraón. Bueno, por un tema de tiempo voy a leer yo, si quieren, el resto que quedaba acá, el de las tinieblas. Vamos a leer la plaga de las tinieblas. Vamos a leer Éxodo 10, del 21 al 29. Y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo de esas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó del lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ellos eran los únicos que tenían. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Ya aquí está empezando a dejar
y a los niños. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con la que hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón nuevamente y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Ya estaba bien molesto Faraón. Ya le estaba diciendo: hey, sí, vaya, pues se puede ir con sus ovejas, con sus niños, pero como ellos iban a ir a celebrar fiesta, tenían que llevar ganado. Pero el Faraón no quiso. Entonces, bueno, pasó lo de la plaga. Y dice que Faraón ya está enojado y le dice: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque cualquier día que vieres mi rostro morirás. Ya lo está amenazando de muerte Faraón. Y Moisés le respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. O sea, realmente acá Moisés tiene esa seguridad de Dios, ¿verdad? Le dice: bueno, no quieres ver mi rostro, bien, está bueno, le dice, no me vas a volver a ver. Y nos vamos a ir a la última plaga, que es la de la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, del 1 al 10. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón. O sea, ya le está diciendo, es la última. Después de la cual él los dejará ir de aquí. O sea, Dios ya está diciendo: bueno, esta es la última plaga y con esta ya los va a dejar ir. Y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo de los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. O sea, ya era bien visto Moisés a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Y ahora vamos a leer el capítulo 12, del 29 al 32. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y todos los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Vean cómo Faraón
vamos a quedarnos hasta acá. Vean cómo Faraón, algo que era muy importante para Faraón y para el pueblo de Egipto, era la descendencia, ¿verdad? Creo que en esos tiempos de la Biblia también la descendencia era bien sagrada. Entonces, creo que cuando Dios tocó a los primogénitos, los mató, ¿verdad? Dice la Biblia que al que se sentaba en el trono con Faraón, o sea que murió el segundo del reino. Y dice que hubo gran clamor. Bueno, los que tienen hijos, creo que a nadie le gustaría que su hijo muera, ¿verdad? Que su primogénito muera. Creo que esa es la parte más dura que sucedió dentro de estas 10 plagas, porque dice Dios que se murieron todos los primogénitos hasta de las bestias, ¿verdad? Y dice que hubo gran clamor como nunca había habido. Y dice que ya después de todo esto que sucedió, no se esperó al día siguiente. Aquí ya es interesante porque aquí ya no dice, en el versículo 31, ya no dice que al día siguiente, sino que dice, llamó a Moisés y a Aarón ya en la noche y le dijo, salid de medio de mí, de mi pueblo, perdón, vosotros y los hijos de Israel, e id, váyanse. Servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas. Aquí sí ya los está dejando que se vayan con todo. Como habéis dicho, e idos. Pero dice, miren lo importante que dice al final, y bendecirme también a mí. Él siempre, ¿verdad? Como les decía yo, estaba reconociendo en su corazón que ellos eran el pueblo de Dios. Y aquí sí yo creo que ya Dios había dado una enseñanza al pueblo de Israel donde primero ellos vieron todo esto que sucedió al pueblo de Egipto y yo creo que hoy sí ya estaban preparados moral y espiritualmente, ya estaban fortalecidos después de todo lo que habían visto, porque los primogénitos de ellos no murieron tampoco, Dios los preservó. Y como dice aquí en el texto que les puse, estas plagas no solo fueron un castigo para Egipto, sino también una demostración del poder y la justicia de Dios. Nos recuerdan que Dios es soberano y que siempre cumple sus promesas. Que estas palabras nos fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a confiar en el Señor en todo momento. Todo lo que pasó, el pueblo de Egipto lo presenció y también el pueblo de Israel. Pero dice, esto tiene que fortalecer nuestra fe y que nos ayude a confiar en el Señor en todo momento. Y una pequeña reflexión para la época actual que yo coloqué acá. Dice, en la actualidad las 10 plagas de Egipto nos invitan a reflexionar, ¿verdad?, sobre el poder de Dios, lo que estábamos hablando, y sobre su justicia. Aunque vivimos en tiempos diferentes, los principios de fe, obediencia y confianza en Dios siguen siendo relevantes. Las plagas nos recuerdan que Dios tiene el control sobre todas las cosas y que no debemos buscar su guía en momentos de dificultad. Que esas enseñanzas nos inspiren a vivir con integridad, amor y esperanza, confiando en que Dios siempre está con nosotros y cumple sus promesas. Amén. Entonces, hermanos, no tenemos que esperar, ¿verdad?, que pasen 10 plagas para buscar del Señor, ¿verdad? Creo que Dios ya tenía, como les digo yo, Él ya tenía un plan con el faraón, ya tenía un plan con el pueblo de Egipto, pero la enseñanza no fue para ellos, fue para el pueblo de Israel. Si lo trasladamos al tiempo actual, la enseñanza es para nosotros. No tenemos que esperar a que pasen todas esas cosas para que busquemos de Dios, sino al contrario, nosotros que lo buscamos, sabemos que puede venir cualquier adversidad de esas, pero como confiamos en Dios, Él nos va a ayudar siempre, porque Él es justo y porque Él es bueno
Y por como lo leímos en esos pasajes, Él siempre tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que pueden caer 1000 a mi diestra y 10.000 a la siniestra y a mí no me pasará nada, ¿verdad? Porque Jehová me tiene en el hueco de su mano. Y nosotros tenemos que creer en eso, hermano. No quiere decir que en este mundo no nos va a pasar nada. La enfermedad existe. Las cosas malas existen. Pero nosotros que hemos confiado en Dios sabemos que le servimos a Él independientemente de que pasen cosas buenas o malas. Él quiere que nosotros seamos siempre fieles, como Él permanece fiel, aunque pasen cosas buenas o cosas malas. Ese es el mensaje al final, la reflexión, hermanos, que debemos de confiar en el Señor, no ser como Faraón, que sí, vayan y oren por mí, sí, vayan y ofrezcan sacrificio al Señor, pero no era de corazón. Al final Él solo quería seguir con su plan, que era tener al pueblo preso. Entonces, hermanos, bueno, le damos gracias a Dios por esta palabra. Creo que nos trajo la historia, la leímos un montón, pero es bonito volver a leer sobre esas historias porque vemos que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y Él en el futuro dice que va a caer muchas calamidades, va a caer plagas también sobre este mundo, pero nosotros tenemos que confiar y a nosotros no nos va a pasar nada porque estamos en el hueco de su mano. Amén. Así que, bueno, le damos gracias al Señor, hermanos, y que Dios los bendiga. Un aplauso para Cristo, pues. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Solo voy a leer un referente a la